vamos a comenzar una sección que se llama Movimientos pre- y post-reforma. ¿Qué vamos a ver en estos movimientos pre- y post-reforma? Pues su nombre lo dice. Movimientos que se iniciaron poquito antes de la reforma y después de la reforma, todas las diferentes ramas que agarró. Tristemente, y creo que es tristemente, la Iglesia reformada careció de una centralización y de seguir una única línea o una única organización. Algo que la gente defiende del catolicismo, y que tienen razón al defenderlo, es que ellos dicen: yo puedo ir a cualquier iglesia católica y pues casi todas son iguales. Realmente no hay una diferencia en cuanto a sus doctrinas, en cuanto a vestimenta, en cuanto a estilos, ¿sí? Tú sabes que vas a ir a oír en una iglesia católica mexicana, pues 3 cantitos, ¿verdad? Santo, santo en el cielo, y los cánticos responsoriales, todas estas dinámicas. Y dicen, y de los cristianos, pues unos son bautistas, que unos son pentecostales, que unos hacen esto, que unos no, que unos sí. Y es una realidad, ¿sí? Por ejemplo, en una iglesia católica, de las pocas veces que se me hace un comentario atinado de Dante Gebel, pues está Dante Gebel diciendo: tú no vas a ver en una iglesia católica que de repente el monaguillo se enoje con el sacerdote y se vaya y plante su iglesia católica 4 cuadras después y empiece a invitar a la gente que venía aquella, pero sí lo vas a ver en una iglesia cristiana, donde de repente de la nada alguien va a decir: Dios me dijo, y me pongo de pastor yo solo, y empiezo a invitar a la gente que iba conmigo a la otra iglesia, y ya se dividió una congregación. Entonces, eso es algo muy negativo. No ocurrió, no estoy justificándolo, está mal que no haya ocurrido, pero tenemos el entender el por qué no ocurrió. Y no ocurrió porque había habido tanto abuso de parte de la autoridad en ese tiempo de la iglesia en Roma. Como les decía, muchas veces el papado incluso se vendía, el obispado se vendía, los lugares, ¿verdad?, se traficaba con ellos. Y entonces cuando llega la iglesia protestante, pues vamos a decir que ahora sí, cada quien como a Dios le dio a entender, tratando de irse a las partes más antiguas, empezaron a usar terminología y empezaron a usar principios, pero pues no le debían una autoridad realmente a nadie. Por ejemplo, el padre de la Reforma, pues sabemos, lo mencioné la semana pasada, aunque hubo muchos otros, se le adjudica a Martín Lutero. Sin embargo, Martín Lutero no fungió como una autoridad dentro de la iglesia reformada a la cual se le tuviera que rendir cuentas, el cual pusiera, colocar a pastores o quitar a pastores. No, él se encargó de reformar, él se encargó de mencionar lo que estaba mal, y crece, por ejemplo, ahí vemos uno de los primeros grupos, crece el grupo de los luteranos, que era la gente que se fue con Martín Lutero. Pero no es el único grupo reformado, ¿verdad? Mi hermano, por ejemplo, me dice: ¿tú eres luterano? Le digo: no, yo no soy luterano. Claro que sí, porque tú vienes de la reforma de Martín Lutero. Yo soy reformado, sí, pero yo no soy luterano. Los luteranos están en Alemania, casi ni siquiera hay fuera de Alemania realmente, y tienen ciertos principios y ciertas cosas que yo no hago. Soy reformado, ¿por qué? Porque creo en las 5 solas, y eso me hace reformado. Pero si nos vamos a un corte carismático, los luteranos no son de corte carismático. Todo eso que estoy diciendo ya se los he enseñado antes y se los voy a volver a mencionar en las sesiones que siguen, así que es importante que vayamos ahí. Básicamente estamos viendo el porqué y el nacimiento de de las famosas denominaciones, ¿no? Algunos de ustedes ya me han venido a preguntar a mí en lo largo de estos
13 años, casi 14 por cumplir. Sí, me han dicho, pastor, ¿nosotros qué somos? Mi respuesta siempre es cristianos. No, pero dentro de los cristianos, ¿qué? ¿Qué somos? Bautistas, presbiterianos, pentecostales. La verdad es que no somos ninguno de esos. Si tuviéramos que agradar un corte, yo siempre te lo he dicho, nuestro corte es un corte carismático reformado. Y si le tenemos que poner nombre y apellido, pues somos de la red de amistad. Esa es nuestra denominación. Como tal, se llama Hechos para la Vida AR. En México existe esa denominación y es mexicana, pero es una red interna, no es una rama como tal. Entonces, vamos a ver que la Reforma dio pie a todos estos movimientos, y nada más para poder limitar, porque no vamos a ver todos los movimientos que existen, vamos a ver los más importantes. Por ahí alguien me puede llegar a decir, bueno, ¿y cómo sé que fulana iglesia, por ponerle un nombre, sí es cristiana o sí está bien y no es una falsa doctrina? Porque al abrirse la puerta a las denominaciones, pues surgieron los testigos de Jehová, surgieron los santos de los últimos días, que etimológicamente los meten dentro del cristianismo porque hablan de Cristo, pero que no son cristocéntricos, que sus doctrinas fundamentales no reconocen a Cristo como Dios mismo, lo reconocen como hombre, como creación, como menor a Dios. Entonces no comparten, ¿verdad? No son nacidos de nuevo, ¿sí? El pastor Juan Manuel Vázquez, un pastor español, dice, es bien sencillo, no son mis hermanos en Cristo. ¿A quién sí le puedo llamar mi hermano en Cristo? A quien crea ciertas cosas. Entonces yo voy a comenzar, antes de meterme al grupo que vamos a ver hoy, te voy a decir las cosas fundamentales que debemos de creer para poder llamarnos hermanos uno del otro. Y las 5 solas, por sí solas, nos dan un gran resumen. Número 1, creemos que la salvación es por gracia de Dios. Julián, ¿podrás cerrar la puerta, por favor? Es por gracia de Dios. Es decir, es un regalo, no te cuesta, no tienes que pagar por ella ni con dinero, ni con buenas obras. No haces algo para obtenerla. Es gracia. Cualquier grupo donde la salvación te la den por algo que no sea gratis y solamente fe, ahí juntamos 2 de las 5 solas, solo gracia y solo fe. Si alguien viene y te dice, bueno, ya creíste, pero es necesario que te bautices para que estés bien salvo. No es cierto. No es verdad. Tú no necesitas bautizarte para salvación. No, es que mira, ya creíste, pero ahora necesitas firmar esta carta de compromiso con la iglesia en la que estás yendo. Eso se llama membresía y eso no es salvación tampoco. Ya creíste, pero necesitas ir a un encuentro o necesitas venir a una serie de liberación. No. Todas esas cosas que te van a hacer bien, pero que no son requisitos de salvación. Entonces, cuando creemos que la salvación es por gracia, es por fe, es por la obra de Cristo, es decir, su sacrificio en la cruz es el que me salva. Esa es la obra de justicia que Dios toma a mi favor y me justifica en ella, y solamente tiene validez cuando Jesús es tanto Dios como hombre, 100% Dios y 100% hombre. Si a mí me dicen que Jesús no era Dios, entonces su sacrificio no tiene poder, porque es como cualquier otro hombre
y no hay ningún hombre dentro de la línea que no venga caído y que pueda hacer un sacrificio aceptable. Pero como Cristo tiene una naturaleza divina y viene del Padre y es engendrado y encarnado, mas no creado, su sacrificio sí tiene validez porque es el sacrificio perfecto. Cuando le quito la humanidad, entonces me queda un teatro donde Dios fingió que le dolía, donde estuvo ahí en la cruz, pero al ser 100% Dios, no se identifica con nosotros y no puede ser un medio de expiación porque tiene que ser una vida humana la que se entregue. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ahí ya metemos a los testigos de Jehová, ahí ya metemos a los unitarios, ahí ya metemos a los mormones, ahí metemos a muchos grupos. Ya no pueden ser llamados nuestros hermanos. Entonces es solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, es decir, el hombre no recibe gloria en la salvación, todo es gracias a Dios, y solo escritura. Creemos que la palabra de Dios, como está reunida en el canon bíblico por un motivo y razón, estos libros que están y no otros, son suficientes. No le tenemos que añadir el libro del Mormón. Mira, en tu Biblia, pero aquí está el libro del Mormón, un nuevo evangelio, un tercer evangelio. No tenemos que añadirle nada. Es que mira, no le añadas otro libro, pero la Biblia como tú la tienes está mal. Mira, vamos a cambiarle ciertos versículos para que no digan lo que realmente dicen. Eso hace la iglesia de los testigos de Jehová. Y la iglesia católica realmente, muchos le tienen miedo a la Biblia católica, pero la Biblia católica, dentro de todas las cosas que puede haber de diferentes libros, es la menos peligrosa. Solamente hay que identificar cuáles libros hay que tomar como históricos y no como inspirados, y listo, no hay mayor problema. Y hasta donde yo sé, en esos textos que no son inspirados, que son meramente históricos, no hay alteración de cosas salvatorias. No hay alteración de cosas salvatorias. O sea, en esos libros no dice que la salvación se obtiene de otra forma, por ejemplo. Entonces, los puede... Sí, todos. Por ¿cómo se llama? Por disciplina, si se han leído. Y encuentras buenas cosas, porque volvemos a lo mismo, no son libros diabólicos, no son libros prohibidos, no van a conjurar cosas, no. Simplemente no tienen un carácter inspirado, ¿verdad? Ahora, si tú me dices, no leo Timoteo, no leo Corintios, sí quiero leer Macabeos, no manches, ponte a leer primero los que sí son inspirados, léetela completita como está, y luego ya te pones a leer los otros y listo. Entonces, cuando tengo esas 5 cosas, o 6 que mencioné, me faltaría mencionar que creamos en la Trinidad como Trinidad, o sea, no que solo es el Padre, no que solo es Cristo, no que solo es el Espíritu Santo, sino que tenemos un Dios expresado en 3 personas distintas. Un solo Dios, no son 3 dioses diferentes, es un solo Dios que se expresa en 3 personas diferentes cada una de las otras, con roles independientes, carácter independiente y función independiente, pero un solo Dios. No entiendo cómo funciona eso, yo tampoco, por eso la Biblia le llama un misterio, ¿verdad? Es un misterio. Entonces, ahora sí, vamos a ver el primer grupo. De hecho, así se les conoce como los primeros reformados. Es un sobrenombre que se le da. Y es nada más y nada menos que los moravos. Con B chica. Moravos. Sí, y hoy no vino, casualmente. Dije, luego vemos. Los moravos o iglesia morava.
Ellos vienen de una zona llamada Moravia. Por eso se les llama moravos, no moravios, moravos. Esta iglesia, la semana pasada yo te hablé de un personaje llamado John Hus. Esta iglesia viene tantito antes de John Hus con la predicación de un hombre llamado Pedro Baldo, que fue un predicador hispanohablante que se refugió en la misma zona de Checa, de Bohemia, de donde estuvo John Hus después. Digamos que es una antecesora de John Hus. Estamos hablando de los 1200 por ahí. John Hus fue en 1300 y cacho. Y Héctor me recordó una frase que se me olvidó decirles de John Hus, que es bien interesante. Cuando lo estaban matando, acuérdate que te dije que lo hacen ir a un concilio con mentiras para apresarlo. Y acuérdate que a él le decían el ganso. Y él profetizó en la hoguera, dijo: podrán hoy callar al ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne que no podrán callar. Y fue Martín Lutero. A los 100 años aparece en la historia Martín Lutero con su predicación, y ese sí, no lo pararon, ¿verdad? Pararon a los prerreformadores, pero pues tenemos a Martín Lutero. Y entonces es bien interesante cómo en la hoguera Dios le da una profecía, incluso un movimiento profético hasta cierto punto. Entonces estos primeros reformados, con las enseñanzas de Pedro Baldo, se formó un grupo llamado, ¿cómo crees? Los valdenses. Pedro Baldo, valdenses. Si nada más porque yo no empecé una iglesia nueva, si no serían los rodriguenses, ¿verdad? O los avianos, ¿verdad? Suena más padre. Esaucitas, no sé, algo por ahí. Pero optaban por tomar ya fuera el apellido o el nombre, el que sonara un poquito más de punch, lo iban llevando. Entonces se forma ese grupo, y ese grupo le toca la predicación de John Hus, ¿verdad? Y básicamente con la predicación de John Hus y este grupo de gente que ya había por ahí, se vuelve el grupo de John Hus, ¿cómo dijimos que se llamó? Los Husitas. Y este grupo se llamó los Husitas. Y cuando ya se da la reforma de Lutero, todos estos que vamos a decir que son, el abuelo fue Pedro Baldo, el papá John Hus, bueno no, el bisabuelo Pedro Baldo, el abuelo John Hus y el papá Martín Lutero, ese grupo que se forma en esa región de Moravia comenzó a llamarse Hermandad de Moravia, por República Checa, lo que ahorita es Checa. Estaba ahí, era una zona que se llamaba Bohemia, y en esa zona estaba Moravia, ¿okay? Ya ahorita no sé en qué mutó, seguramente es algo balcánico, ¿verdad? Por allá. Pero se forma este grupo, y este grupo tiene una particularidad, que al principio fueron de los pocos grupos que no fueron totalmente, no se salieron de la Iglesia Católica. Lograron un acuerdo, escucha esto, pocas veces se ve, pero la Iglesia Católica les dio la autorización de que creyeran y enfatizaran en las doctrinas que estaban predicando, que eran las 5 solas, pero que siguieran ligados a Roma, pero que no tenían que reconocer la autoridad del Papa como tal, pero sí enviar sus impuestos, ¿verdad? Pues el Papa dijo: mira, a mí no me digas Papa, porque me queda tu lana. Y entonces ese grupo se queda así, de alguna manera muy cómoda. No reconocemos al Papa como Papa, pagamos un impuesto,
y vamos a predicar lo que creemos que se está predicando o que se debe predicar, y vamos a quedarnos, por eso hice hincapié en la primera parte de la enseñanza de hoy, vamos a quedarnos bajo una línea de jerarquía donde vamos a seguir usando a los obispos, a los sacerdotes, a los cardenales, pero con esta línea. Una mezcla como que, no quiero decirlo, pero como que con las dos partes mejores de cada movimiento. No eran unos, no estaban siendo perseguidos tanto, fueron perseguidos después, pero en esa primera época no. No fueron desconocidos por la Iglesia Católica, entonces no fueron perseguidos. Entonces, por ejemplo, Martín Lutero se sale y pues ya no regresa a predicar a su lugar de predicación. Tiene que conseguir un nuevo lugar, tiene que conseguir recursos. Aquí de alguna manera sigan teniendo auditorios. Imagínate que yo hoy pongo una iglesia que me la patrocina el Vaticano, ¿verdad? Y me pone ahí en el San Agustín de ahí del 13, me dan esas instalaciones y ahí yo predico lo que quiero predicar. Pero tengo esas instalaciones y pues mando mi diezmo, una parte a mi estado de Monterrey y una para allá, ¿verdad? Pues eso hicieron ellos. Ahora, en todo eso, en ese momento entonces se les conoció como el primer grupo protestante. ¿Por qué? Porque fueron de los primeros que se pudieron instaurar como grupo. Y acabando la Reforma, hubo un movimiento de la Iglesia Católica posterior a la Reforma que se llamó la Contrarreforma. O sea, fue como la respuesta de la Iglesia Católica en contra de la Reforma, y era un intento por volver a ganar a los grupos que se estaban perdiendo, pero y a los que no se lograban ganar, pues era persecución. Ahí se da donde ya después de la Contrarreforma empiezan a perseguir ahora sí a este grupo. Ya no le dejan ese trato que habían hecho y empiezan a salir, vamos a decir, ya como un grupo perseguido no de que los mataran y esto, sino pues predicaban en contra de ellos, se les consideraba herejes, etcétera. En ese entonces, esto ya es para 1700, la Reforma fue 1500, para 1700 está la Contrarreforma, y eso golpeó mucho las filas, y vamos a decir que quedó un grupo reducido en número, pero hubo un hombre, el conde de Zinzendorf, las dos, Zinzendorf, no me hagas decir el nombre completo porque es Nicholas Ludwig von Zinzendorf, entonces dejémoslo en Zinzendorf. Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Ajá, como Ludwig von Beethoven, porque von es hijo de, entonces Zinzendorf. Él tenía una tierra y los acogió dentro de esas tierras, les dio tierras a ellos, una finca, para que se pudieran establecer y formar su comunidad, a los moravos que ya habían estado perseguidos. Y ahí fue donde ya agarraron el nombre de la iglesia morava, y también ahí se dio un gran avivamiento donde comenzó la famosa reunión de oración de más de 100 años. Comenzó este grupo a orar, el Espíritu Santo los visitó, y durante más de 100 años, no sabemos exactamente si 105 o 110, se sabe que más de 100 años se mantuvo ininterrumpida esa sesión de oración. Ahora, no creas que se quedaron ahí durante 100 años y no se fueron a sus casas, ¿verdad? Gente iba, gente regresaba,
pero no se interrumpió. Se movieron ahí mismo del lugar, pero fue un movimiento de oración ininterrumpido. Y ellos enfatizaban ya para este punto, fíjate cómo son las cosas, enfatizaban en las prácticas cristianas mucho más que en la doctrina. Ojo, no estoy diciendo que las doctrinas le valía queso. Estoy diciendo que un grupo que nació en la Reforma, donde el énfasis era ¿qué? La doctrina, volver a la doctrina, al paso de 200 años, este grupo ahora estaba enfatizando en la práctica cristiana. Y eso nos enseña que una iglesia sana debe de tener las dos. Debe de tener buena doctrina, pero debe de vivir una vida cristiana práctica, que se practica, no que sea práctica de fácil, sino que se lleve a la práctica. Y ellos comenzaron a enfatizar en 3 puntos muy importantes. La unidad de la iglesia. A ellos se les conocía como los fratis unites, fraternidad unida, porque hacían mucho énfasis en que la iglesia tenía que estar unida. ¿Por qué hacían ese énfasis? Por lo mismo que les estaba contando hace rato. Se formaron luteranos, se formaron calvinistas, luego vinieron los, ¿cómo se llama? Siempre se me fue el nombre de la semana pasada. Los arminianos. Se empezaron a discutir unos con otros, ya grupos reformados, como hoy. Lo mismo que pasa hoy para los reformados, los pentecostales son unos ridículos, que dejan guiar por sus emociones y que exageran con el Espíritu Santo. Y tú vas con un pentecostal y le preguntas por un reformado, un calvinista, no, pues eso es la letra mata y solo tienen la cabezota bien grande, pero nada de vida del espíritu, y sabrán mucho, pero su vida está bien insípida. Y vas con otro de en medio, y ustedes, no, es que nosotros somos los verdaderos cristianos porque Cristo dejó el cielo para venir a la tierra por un mundo perdido, y nosotros creemos en las misiones, y aquellos ni van a misiones, aquellos puros institutos y aquellos puros en lenguas. Y entonces vas con otro ministerio y no, nosotros creemos que la alabanza y la adoración, porque en el cielo se va a estar adorando por la eternidad. Entonces el énfasis tiene, y no hemos entendido que hay una multiforme y multigracia de Dios, y que da dones diferentes a cada parte del cuerpo, y que el ojo, por ser ojo, no le puede decir a la mano, como no eres ojo, no eres parte del cuerpo, y la mano no puede sentirse menos especial por ser mano y no ser boca, porque cada parte del cuerpo, concertada entre sí, unidos en el espíritu, funciona como el cuerpo de Cristo. Bueno, ellos tenían esa revelación y oraban por eso, que se unieran, y las iglesias cercanas a ellos comenzaron a experimentar un ambiente de unidad, de amor y de fraternidad. Pues yo digo, ¿cómo le hacías para mantener una reunión de oración 100 años? Tiene que haber unidad, tiene que haber fraternidad, tiene que haber un compañerismo. Mucha gente que nació, empezó a ir a esa reunión con un niño y se hizo anciano en esa reunión. O sea, no literalmente en la reunión, ¿verdad? Pero en esa práctica de estar yendo, lo vivió. Lo segundo que hacían énfasis era en obras de caridad, en amar y bendecir al necesitado. ¿Sí? Decían ellos, a nosotros nos acogió en su momento el conde de Zinzendorf y nos mostró esa cristianidad al regalarnos tierras, al regalarnos recursos, y por eso hemos podido florecer como grupo creyente, y tenemos que llevar el amor de Cristo. Sí, la doctrina y Lutero y Calvino, qué bueno, de ahí venimos,
pero debemos de dejar de pelearnos tanto entre la doctrina y mejor mostrar la doctrina con obras y con amor. Ojo, yo no estoy diciendo que ellos tenían toda la razón, sino que hubo un cambio en su momento, y que volvemos a lo mismo, deberíamos de tener las dos cosas, deberíamos de hacer un énfasis en que haya una buena enseñanza, pero una buena enseñanza te tiene que mover a la oración, te tiene que mover a la unidad de la iglesia y te tiene que mover a el amor entre hermanos finalmente. Él se fue a la India, ¿sí?, en vez de venirse para acá, y abrió agencias misioneras y comenzó con un movimiento misionero más organizado y más establecido. Los moravos, sin embargo, fueron los primeros en salirse y viajar, y cuando ellos se iban tenían una característica, y era que se llevaban su ropa en ataúdes. No viajaban con maleta, viajaban con ataúdes, porque iban con la mentalidad de que iban a ir a morir al campo, y que si iban a regresar a su nación, iba a ser muertos, nada más para que los regresaran a enterrar. En ese grupo de creyentes, un grupo que estaba en alta mar compartió el barco con un misionero inglés que se había ido de misiones a Estados Unidos, pero que tenía la característica de que no era nacido de nuevo.
O sea, creció dentro de la ya iglesia reformada, pero nunca había tenido un encuentro con Cristo. Sin embargo, pues creció en la iglesia y era un hombre de fe. Y ahí te das cuenta de cómo gente puede crecer en la iglesia, irse de misiones y ni siquiera haber nacido de nuevo. Qué tremendo. Obviamente para ese tipo de gente que de alguna manera lo que le falta es el encuentro vivo con Dios, pero su fe está en todo lo correcto, pues Dios los va a llevar a buen término. Y en uno de estos barcos, un hombre llamado John Wesley venía derrotado, venía agüitado y venía nada más de regreso a Estados Unidos para renunciar a su cargo como ministro y dedicarse a cosas del mundo, porque fue un fracaso en Estados Unidos. Llegó, nadie se convirtió en su predicación, nadie lo quiso escuchar, nadie lo quiso pelar. Pero en esos viajes de barco que no duran un día o dos, que en ese entonces duraban 3, 4, 5 meses, él viajó con un grupo de misioneros moravos y empezó a ver el fuego que tienen ellos por la oración, la expresión de amor que tenían, y fue convertido en medio de ese viaje. Fue lleno del Espíritu Santo, y cuando llega a Inglaterra, cállate los ojos, se vuelve la locura, y es uno de los predicadores de antaño, ¿verdad? Y de esas épocas, con más fruto en su tiempo. Lugar a donde llegaba se llenaba, las multitudes lo oían predicar, y formó un grupo. Se formó después el grupo wesleyano, que realmente hoy es el grupo de los metodistas. John Wesley. Sí, pero él se convierte con los moravos, regresa, predica, y en su predicación él desarrolló un método. Por eso los que vienen después de él, que se vuelven wesleyanos, se autonombran wesleyanos, porque adoptan la forma de predicación de John Wesley, de ir al aire libre, que en ese entonces era poco común. Él fue de los que empezó, Charles Finney, Spurgeon, que eran predicadores de pancartas. No tanto, pero sí, cerquita, pero no. Spurgeon es más de se me va era contemporáneo de uno, de Jonathan Edwards, creo, o de... Sí, un poquito después. No mucho, estamos hablando de poquito. Wesley, no me voy a meter a la vida de Wesley, eso lo vamos a ver después. Estamos viendo cómo los moravos afectaron en misiones y hasta dónde llega, ¿verdad? Ese movimiento que comenzó de reforma, ya aguantó la reforma, ya se estableció, ya creció, ya mandó misioneros, y hoy en día sigue existiendo la Iglesia Cristiana Morava. Somos un grupo de gente reducido en cuanto a expansión, están mayormente en Europa, son de corte tradicional, ¿verdad? ¿A qué le llamo corte tradicional? Iglesia de bancas, iglesia de casita, así de 2 aguas, el predicador predica en un balcón, o sea, un corte muy tradicional, muy parecido al católico, con vestimentas de cierta manera, etcétera, pero con doctrina reformada finalmente. Entonces ese grupo sigue hasta hoy, pero es pre-reforma, durante la reforma y post-reforma. Sí, son cristianos. Volvemos a lo mismo. Comparten las 5 solas, etcétera. Nada más te estoy diciendo, si tú un día la visitas, hasta vas a sentir que estás yendo a un museo, o a lo mejor a una representación de una iglesia, pero no, así la siguen manteniendo su liturgia. Y tienen su forma, su asociación, etcétera. ¿Preguntas hasta aquí?
Después me voy a meter con los wesleyanos, vamos a ver a los movimientos de misiones, pero este en particular es un hilo conductor que está por ahí. Y hay pocos grupos que tienen tanto también. Un grupo de los más grandes, por ejemplo, son los pentecostales, y tenemos alrededor de 115 años, o sea, de 1905 que fue Azusa a 2025 son 115 años. Y tiene desde previo a la Reforma, o sea, desde el 1300. Estamos hablando de 8 siglos, casi. ¿Sí, no? Sí, entonces llevan 8 veces más que los pentes. Y ahí están firmes. Ok, bueno. Entonces nada más quiero recordar y hacer énfasis en que estamos viendo esto para que identifiquemos. Vas a ver a los grupos más conocidos vienen siendo bautistas, presbiterianos, pentecostales. Es lo que más hay de este lado. En Europa pues sigue habiendo luteranos, sigue habiendo calvinistas, neocalvinistas, y vamos a ver toda cómo se fueron formando e impulsando. Amén. Entonces, ¿qué tienes que pensar para que sea alguien tu hermano? Las 5 solas, la deidad de Cristo y la Trinidad, básicamente. Ya, es que ellos aplauden y yo no. Son tus hermanos, pero no aplauden. Son hermanos en Cristo, les puedes llamar mis hermanos. ¿Le puedo llamar hermano a un testigo de Jehová? No, porque ese no es nacido de nuevo. No están bajo el mismo papá. No es tu hermano en la fe. No es que crea algo diferente que tú, menor. Es que realmente no cree en el Dios que tú y yo creemos. Padre, te damos gracias en esta tarde noche, Señor, por esta palabra, esta revisión a la historia. Padre, que podamos tener la pasión y el fuego, el hambre, este grupo, Señor, de creyentes en la historia tuvo, que impulsó, Señor, movimientos de oración, movimientos de misiones, movimientos de misericordia. Queremos ser una iglesia balanceada, Señor, que practica obras de justicia como consecuencia de nuestra salvación, y con un celo por la sana doctrina. Pero no queremos quedarnos en las 4 paredes, Señor. Queremos ir, Señor, afuera. Queremos alcanzar al que no te conoce. Que venga, te conozca, que pueda ser discipulado, que pueda ser después enviado. Y usa nuestras vidas, Señor, para alcanzar a hombres como John Wesley, Señor, que tal vez ese pequeño grupo de moravos que iba en ese barco, hoy no sabemos los nombres, no sabemos su historia, pero que fueron parte trascendental para que la historia cambiara después a través de la vida de John Wesley, Señor. No sabemos el impacto que va a tener nuestra predicación, cómo podemos alcanzar a uno que tal vez va a alcanzar a miles. Déjanos ser parte de tu perfecta ecuación, de tu perfecta historia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok.